Bueno, buenas tardes a todos por acá. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Aquí esperando que se conecte la gente. Hoy vamos a hacer un live con un abogado de inmigración que nos aceptó la invitación. Yo estaba muy pendiente de hacerle una invitación a él porque está muy pendiente de lo que es la reforma migratoria que nos interesa a todos los inmigrantes. Saludos a todos. Déjenme saber si se escucha bien, por favor. Vamos a estar con el abogado Jonathan, así lo que se conoce en las redes sociales. Vamos a conversar con él sobre el tema de la reforma migratoria, qué está pasando con la reforma migratoria. Saludos a todos, gracias por conectarse, compartan este live, acuérdense que este live lo pueden compartir con el avioncito, háganle llegar a muchas personas este live porque nos interesa a todos los inmigrantes qué está pasando con la reforma migratoria. El tema de hoy con el abogado Jonathan, que es especialista en la materia, que le hemos hecho seguimiento porque sabemos que él sabe muchísimo sobre el tema, ya lo vamos a conectar. Quiero que estén pendientes de las preguntas, las pueden hacer por allí por donde está el signo de interrogación, el globito, y también compártanlo con el avioncito y denle mucho a los corazoncitos para que llegue a mucha gente y muchas personas puedan ser bendecidas con esta información. Voy a conectar el abogado porque ya creo que lo vi por aquí. Ajá, aquí está. Por favor, compartan este live, compártanlo en el avioncito, bendigan vidas porque es importante. Reforma migratoria. Hola, ¿cómo está, abogado? ¿Cómo le va? Bien, ¿Cómo le bien, va? ¿cómo están ustedes? ¿Todo bien? Todo bien, ¿cómo está todo? Chévere. Bueno, chévere Sí, decimos sí, en Venezuela. Yo soy venezolana, abogado. sí, Entonces, allá decimos, qué bueno. usted atiende muchos venezolanos y yo sé que sabe cuando yo le digo chévere, ¿ok? Exacto, sí. Y bueno, mi esposa es colombiana y a veces usa O el término también. sí, porque estamos cerquita, hacemos frontera. Entonces, qué Sí, de hecho, yo felicidad voy que... mañana, dejo a mi esposa en el aeropuerto, se va para allá y luego yo le sigo en unos días con mis hijos y ahí vamos a estar un par de semanas. Ay, qué rico, qué rico. Es que Colombia es precioso, precioso. Y Sí, somos sí, vecinos y nos queremos mucho los colombianos y los venezolanos. Qué gusto exacto. tenerlo hoy con nosotros. De verdad le agradezco muchísimo la invitación, abogado, porque hay cosas que están pasando sobre el tema de la reforma migratoria. La gente está nerviosa porque no sabe qué pasó. Había una propuesta la semana pasada, habían buenas noticias. Luego vinieron el lunes como que malas noticias. Yo no sé si estoy hablando muy rápido, pues yo hablo rápido. Bien. Bien, chévere. Bueno, las colombianas hablan más rápido que las venezolanas. Exacto, me ha tocado aprender. Ha tocado aprender. Entonces, el tema es que queremos que nos converse un poco qué pasó con la reforma migratoria, qué está pasando en este momento, en qué punto estamos, qué pasó la semana pasada cuando se le propuso la reforma o se le presentó la propuesta a la señora que llaman la parlamentaria, que sabemos que es una abogada, y yo quisiera primero saber quién es la parlamentaria, bueno, que le explique un poco a nuestros... Exacto, sí. Podemos iniciar desde el principio, más o menos como ajá, para que la gente se oriente. Yo también estoy aprendiendo sobre esta persona parlamentaria. No se habla ajá, mucho de esta persona, quién es, qué función tiene. Esta persona, de hecho, la que está ahí ahorita fue abogada de inmigración en su o vida sí, anterior, ¿no? Entonces es así mismo. interesante el punto. Pero bueno, hay un equipo de personas que siguen ahí en el Congreso siempre, como que ellos son los que no deberían de ser ni republicanos ni demócratas, sino que personas que manejan las reglas del Congreso, porque obviamente un senador o un congresista que eligen en algún estado puede perder en 2 años, en 4 años y perder su puesto, y llegan nuevos y a veces no saben cómo son las reglas y todo de todo Congreso. Entonces, esta Ujú. persona y su equipo manejan lo que son las normas y las reglas del Congreso de Estados Unidos. En esta situación tiene una función importante porque ella es la que aprueba las cosas que se van a incluir en el paquete de lo que están llamando reconciliación del presupuesto de Estados Unidos. Entonces, por eso se ha hablado mucho de esta persona. Los demócratas están con el plan de tratar de meter o incluir una reforma migratoria como parte del presupuesto, porque ellos saben, si lo hacen así, simplemente necesitan 51 votos. Ya podemos recordar que el Senado tiene 100 senadores, ¿no? Solo Ujú. necesitan 51 votos para que pase la reforma migratoria y más Ok. nada. Entonces, eso es lo que Ujú. ellos necesitan. Ahora, si no logran que esto forme parte de la reconciliación del presupuesto,
El problema es que los republicanos tendrían una herramienta que en inglés le llamamos el filibuster, y eso significa, usan eso como que traten de aplicar esa norma, significaría que tendrían que tener una gran mayoría de votos, o sea, tendrían que tener por lo menos 60 votos para que pase la reforma migratoria. Y los números de los senadores son 50 republicanos, 48 demócratas y 2 independientes que más o menos que se incluyen con ese mismo grupo. Casi 50 y 50, y el empate sería el voto de la vicepresidente Kamala Harris, ¿no? Entonces esa es la situación que tenemos. Y por eso tanto hemos estado hablando de esta persona, la parlamentaria, y han estado tratando de convencerle a ella a que incluya esto en el paquete. Ahora, el domingo o fin de semana pasado, ella decidió que por el momento no lo iba a incluir en el paquete de presupuesto de Estados Unidos. La razón que dio por eso fue de que ella, como que poniendo las cosas en un balance, pensaba que pesaba más los resultados políticos de una reforma que los resultados en el presupuesto. Es decir, como que esto tiene que pasar como una ley normal, porque tiene mucho más peso como una reforma con sus resultados en la política que pues simplemente números que estamos viendo en un presupuesto. Entonces ella no quedó convencida, ¿no? De que realmente pues más tiene que ver con el presupuesto que otra cosa. Entonces, ¿dónde estamos ahora? Esa es la gran pregunta. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué va a pasar? ¿Qué viene? Exacto, sí, siguen con esa opción, primero, de trabajar con la parlamentaria, pero hacer algunos ajustes, no sé, a lo que era el plan, ¿verdad? Entonces, quizás eso es una opción. Otra opción es enfrentar esa situación que nombramos antes, de intentar buscar 60 votos en el Congreso, en el Senado, y para ello tendrían que hacer una enmienda, cambiar ciertas cosas para poder atraer a los republicanos para que tengan ese apoyo, ¿no? Uno de los cambios interesantes que estoy viendo, ahorita el plan es como que por categorías, por los jóvenes y por los que tienen TPS y esto otro, como categorías de inmigrantes. Otro plan que tienen quizás es simplemente hacer como si fuera una amnistía, decir que todos los que cumplen estos requisitos y los que llegaron antes de 2010 o 2015 o tienen una fecha límite, podrían mandar a pedir la residencia sin importar las categorías de TPS, de DACA y esto y del otro, sino que simplemente todos los que califican bajo estos requisitos y entraron antes de tal fecha podrían, ¿no? Tener la residencia. Y quién sabe si eso va a funcionar, pero eso es una de las propuestas. Entonces ahí siguen luchando con esas dos opciones, intentar nuevamente con la parlamentaria o someterse al proceso normal del Senado. Ya, entonces, para recapitular un poco, no se vayan que vamos a hablar, bueno, yo estoy coleándome aquí con algo con el tema de que vamos a hablar un poquito de lo que está pasando también en la frontera, ¿no? Eso lo vamos a dejar para el final, no se desconecten, más bien compartan el live con el avioncito, pero sería interesante explicarle a la gente, a los que están conectados, a las más de 100 personas conectadas en este momento, qué era lo que se proponía, que entiendo que era por categoría anteriormente, que fue rechazado, ¿verdad?, por la parlamentaria, y qué es lo que se piensa proponer o se tiene pensado proponer, porque bueno, entiendo ahora que me dice que ya no sería quizás por categoría, sino porque las personas que llegaron antes de tal fecha, que pudiera incluir a mucha gente, quizás más de la que estaba antes, no sé, o yo estoy equivocada. Ajá, sí, puede ser. La propuesta que se presentó a la parlamentaria, la parte más importante, daba, digamos, un camino hacia la residencia para 4 grupos. El primer grupo era el más grande. Decíamos, todo el mundo está diciendo DACA o los Dreamers, pero tenemos que recordar, los Dreamers solo incluyen los jóvenes que llegaron menores de 16 años antes de 15 de junio de 2007. Esta propuesta decía que cualquier persona que haya llegado siendo menor de los 18 años antes del primer día de enero 2021, o sea, ampliaba muchísimo ese grupo de jóvenes, los que llegaron de jóvenes, ¿no? El otro grupo era los que tenían TPS desde el 2017, y también esta parte causó mucha confusión, entonces voy a decirlo con cuidado. Otro grupo habían dicho que los que calificaban para el DED, Deferred Forced Departure, el día
el día 20 de enero 2021. O sea, los que estuvieron físicamente presentes en Estados Unidos, que eran de Venezuela, y también que no tienen un delito mayor o dos delitos menores, ¿verdad? Y Ok, hay que recordar, no hay una aplicación para el DED, hay una aplicación exacto. para un permiso de trabajo bajo el DED. Entonces, solo aclarar ese punto. Entonces, eso, pero había como que una nota ahí de que los que calificaban para el DED y también que ya tenían 3 años de presencia física en Estados Unidos, ¿no? Eso era uno de los grupos. Y también el otro grupo era los trabajadores esenciales, los que han Ujú. estado bajando durante, pues, la pandemia. Eso no era lo único, pero era lo más, lo que más escuchaba o lo que más, la gente, no sé, ese era el punto que siempre tocaban, ¿verdad? Pero había otros cambios, como por ejemplo, acortar las filas de las esperas, por ejemplo, una aplicación I-130 en una categoría de peticiones familiares que están esperando 20 años, iban a tratar de mover eso más rápido, ¿no? Y bueno, eso Ok. fue la propuesta que no tuvo éxito por el momento. Entonces, no tuvo éxito, lo que quiere decir que no hay manera de que pase a menos que vaya por los canales regulares, ¿correcto? Que ya no Exactamente, es. entonces tendrían Ajá. que... Sí. Entonces yo, por ejemplo, estoy viendo que lo que pueden hacer es ajustar algunas cosas. Normalmente cuando uno inicia una negociación, por ejemplo, si yo quiero vender mi carro, ¿verdad? Y tú tienes dinero, quieres comprar mi carro, pues obviamente yo te voy a dar el precio más alto sabiendo que a lo mejor voy a tener que bajar un poquito para que tú pues compres mi carro, ¿no? Entonces yo creo que eso fue la propuesta que los demócratas estaban tratando de meter ahí por medio de lo que es la parlamentaria. El sueño de sueños que ellos tenían, como que lo más alto. Y ahora empieza el proceso de negociar a cambio de que tú me apoyes con tu voto, qué cambio vamos a hacer en este proyecto de ley. Entonces quizás pueden limitar el grupo de los jóvenes o limitar las fechas límites o limitar el grupo, quitar uno de los grupos o algo así. Y es difícil porque el problema es que cuando cualquier negociación que están haciendo ahí, si logran pasar una ley eventualmente, pues están jugando o negociando con la vida de las personas. Ujú. Cada palabra que cambie en esa ley, quizás como que saca a un grupo grande de personas que ya no pueden calificar, ¿no? Entonces eso es una situación interesante que estamos viendo. Y bueno, lo otro que toqué antes, ¿no? De que otra propuesta totalmente diferente, un plan Ujú. B para ellos es simplemente poner una fecha. Se está hablando, y bueno, eso sería la negociación. Podemos arreglar todos los inmigrantes que estuvieron antes de 2010 o antes de Ujú. 2015 o antes de 2017 y como que buscar, negociar con los republicanos cambiando esas fechas, ¿no? Pero, pero, pero entonces, pero al cambiar estas fechas, ¿qué podría pasar? Podría pasar que se pudiera incluir más personas, porque pudiera ser que hayan más personas que llegaron antes Eso de sí, una fecha. sí, Pudiera ser, ¿no? Pudiera pasar. sí, O sea, exactamente, porque ahorita están limitados por diferentes grupos o categorías de inmigrantes. categorías, Luego, exacto. si dicen no, nada de eso, ahora vamos a ir con una fecha similar a lo que se hizo en el 86 en una amnistía bajo el presidente Reagan. Ellos tenían ciertos requisitos que, no sé, trabajabas en tal área o algo así y hayas llegado antes de tal fecha y muchísimas personas pudieron llegar a ser presidente de Estados Unidos gracias a ese cambio. Bueno, pero entonces esas son buenas noticias. De alguna manera son buenas noticias. Las buenas noticias sería que por lo menos hay intención de negociar, Sí, eso es ¿correcto? la cosa, como que no están abandonando eso y creo que la administración de Biden necesita ahorita en estos momentos una victoria grande por todo lo que Sí, hemos estado viendo, por lo de Afganistán, por la frontera, por todo. O sea, ha sido difícil. También la comunidad inmigrante, es terrible que muchísima gente, demasiadas personas han estado aquí esperando años y años y años una entrevista de asilo y han hecho todo de acuerdo con la ley y para ellos, para mí, no es justo que tengan que seguir esperando. Han cumplido con cada cosita. Entonces, claro. realmente, este gobierno necesita una victoria. Algo que ya Sí, lo decimos. Ujú. necesitamos buenas noticias, abogado, necesitamos buenas Sí, noticias. Entonces, es importantísimo el tema de que hay esperanza, de que es que no es que con lo que pasó el fin de semana, el tema de la reforma migratoria resultó ser un fracaso, o sea, la propuesta. La esperanza es que sí hay posibilidades de que pase, quizás de una manera diferente, pero puede sí, pasar. ¿Sí? claro que sí. Eso Ajá, es, entonces, eso es lo que estamos viendo. No se están dando por vencido y eso es lo bueno.
Porque mira, desde que yo empecé a trabajar como abogado hace muchos años, ya me cansé de dar respuesta a los clientes que no pueden, no hay opción y decirles, bueno, pues espera una reforma, pero, o sea, ¿cuándo? ¿No? ¿Hasta ¿Cuándo va a llegar? cuándo? ¿Cuándo va a Sí, llegar? Exactamente, ¿cuándo va a llegar? Mucha gente esperando y gente buena, porque vamos a estar claros, o sea, hay gente que ya prácticamente nacieron sus hijos aquí, su familia está acá, de alguna manera se adaptaron al sistema, han cumplido con las leyes, entonces todavía hay gente que tiene muchos años esperando. Entonces, claro, sí. Bueno, a eso veces es lo que está. la vida, y eso es otra cosa como que, no sé, siempre veo la cosa desde el punto de vista de un abogado, pero muchas veces a mis propios clientes digo que lo que les digo, y les digo, pues, tienen que interpretar de esto de una manera correcta, pero les digo, yo sé que ese tipo de espera te causa como depresión, ansiedad, que no puedes progresar con tu vida. Siempre a todos mi consejo es vivir como si ya hubieses ganado tu caso, pero no Sí, significa escribir que tú eres ciudadano y mentir, no, 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 pero vivir como que tener, despertar cada día colocando las metas que tú quieres lograr. Quiero comprar una casa, quiero comprar un carro, quiero estudiar y bueno, hacerlo, o sea, vivir como si ya hubieses ganado el caso y no estar ahí esperando y con los nervios y con la depresión y todo eso, porque inmigración tiene todo fuera de control, ¿no? sí, y paralizan su vida. Lo peor es que la gente Sí, paraliza su vida pendiente precisamente de unos documentos que le den su legalidad y entonces paralizan su vida solamente dependiendo de lo que va a pasar con respecto al tema inmigratorio, ¿verdad? exacto, sí. Entonces, entonces, otra cosa que queremos tocar, y bueno, por eso le digo a la gente, no se desconecten, más bien la gente, creo que se están conectando más personas, porque queremos hablar de lo que está pasando en la frontera. Aquí hay muchos venezolanos conectados, también hay de otras nacionalidades, pero sobre todo yo sé que hay muchos venezolanos conectados, y esto que está pasando en la frontera, pues venían pasando ciertas cosas ya, y ahora pues se desbordó, ya sabemos todos por las noticias que se desbordó. Ahora, ¿qué está pasando en la frontera y qué está pasando con el tema de los asilos de personas que ingresan por la frontera? Buena pregunta. Hay muchas cosas que están sucediendo. Obviamente, esto lo estamos viendo por las noticias con los haitianos que están debajo de ese puente y las fotos que salieron de los, Sí, la patrulla de los fronteriza oficiales, sí. y toda la cosa. Y bueno, para mí es bueno que salgan esas fotos porque los humanos realmente vean lo que es, lo que sucede en la frontera, ¿no? Pero bueno, eso está causando una pausa en el progreso de muchos que ya llevan mucho tiempo esperando su caso de asilo o su residencia, o ni se diga todo el mundo, la pregunta más frecuente en el último mes, ¿cuándo me van a aprobar mi permiso de trabajo? Y el problema, y de hecho yo tuve la oportunidad hace un par de semanas de hablar con un oficial de la Oficina de Asilo de Houston, Texas, y me llamó para algo de un caso, ¿no? Y aproveché, dije, no, pero mira, quiero saber también porque tengo muchos clientes esperando su entrevista, ¿cuándo va a pasar eso? Y dice que todos están ahora muy ocupados con toda la situación de la frontera. Muchos saben, por un ejemplo, ¿no? Muchos saben que cuando Ujú. uno cruza la frontera, luego pasa por la entrevista de miedo creíble, los dejan entrar a Estados Unidos, eventualmente van a pedir su asilo delante de un juez. Um, Hay una propuesta, y esto va a salir quizás en algunos meses, porque ahorita está en lo que se llama el Ajá. registro federal, Federal Register, es una propuesta de un cambio. Sí. El cambio es usar todos los oficiales de asilo que hacen las entrevistas de asilo afirmativo. O sea, los que llegaron más o menos con visa y mandaron su aplicación directamente a USCIS. Esas personas ahora van a, si pasan esa cambio a una regla, no es una ley, es un cambio a una regla. Si eso llega a pasar o lo llegan a implementar, lo que van a hacer con esos oficiales es usarlos para hacer miedo creíble y la entrevista de asilo apenas entre la persona. Bueno para los que están cruzando la frontera, pero muy malas Wow. noticias para todos los que ya llevan años y años esperando, ¿verdad? Entonces, no sé, eso es lo que está pasando. Hay mucho caos. Otra cosa, el mes Ajá. pasado se habló mucho del programa de la MPP, las demandas Ujú. federales en Texas y luego una apelación. Es muy difícil entender ese proceso, pero lo que pasa con un caso así federal, normalmente es un solo caso, luego se divide en dos y hay una petición como para un alivio temporal y luego el caso en sí, ¿verdad? El caso ahí Ujú. sigue, el alivio temporal siguió hasta la Corte Suprema y la Corte Suprema decidió que no iban a otorgar un alivio temporal a la administración de Joe Biden. En otras palabras, ellos dicen que tienen que implementar nuevamente el programa del MPP. Y eso fue a finales de agosto, pero
todo mundo, si tú preguntas a cualquier venezolano, todos conocen a alguien que haya entrado este mes de septiembre. Entonces, Sí, ¿qué pasó con ese programa? Pues la frontera sigue así hasta que no sé hasta cuándo, a lo mejor lo que está pasando, porque el mismo gobierno federal hace eso mucho. No hay, o sea, ¿qué va a pasar? Si ignoran totalmente lo que dice la Corte Suprema, o sea, ¿qué consecuencias van a tener? Y al parecer, pues no están haciendo nada con respecto al programa MPP por ahora. o sea, no lo están aplicando prácticamente, ¿correcto? Eso es lo que sí, a lo mejor lo que se dice por ahí es que pueden tomar un tiempo razonable para implementarlo de nuevo, pero a lo mejor se están tomando su tiempo, ¿no? Como Su quien dice, tiempo bueno, para hacer. ajá, sí. Se están haciendo como los locos, ¿será? Sí, ¿No? porque, por ejemplo, esta situación de los haitianos, si se hubiese implementado de una ese programa, no sé si esto estaría pasando ahorita, ¿no? Porque luego Ujú. todos se caen en México y se registran, o sea, como muchos venezolanos lo hicieron. Y eso también me da una pena, una tristeza, porque la gente llega a Estados Unidos pensando y esperando que sea un ejemplo en el mundo de manejar el gobierno y ser justos y todo. Y todas esas personas llegaron a la frontera en el programa MPP, se presentaron, esperaron en México pacientemente hasta que Uy, tuvieran sí. un sitio. Y mira lo que les hicieron, apenas cambiamos de presidente, bueno, en inglés decimos just kidding, ¿no? Como que, fue una broma, todo, pueden entrar. Es un juego Uy, político, sí. sí, sí, es una cosa impresionante. La verdad es que Ah, sí. Entonces, para la gente que no sepa, le voy a preguntar esto. Yo lo manejo más o menos, pero yo sé que hay gente que se está preguntando qué es el MPP. Ok, sí, entonces ajá, sí podría explicarle rapidito y pueden dejar sus preguntitas ahí en el circulito que tiene, el globito que tiene el signo de interrogación. Que vamos a contestar preguntas. sí. El abogado me dijo, vamos a contestar preguntas y vamos a aprovecharlo porque esto no es todos los días, esto es un lujo. Ajá. Cuéntenos un poquito Bien, del MPP. lo del MPP en inglés, las siglas en inglés, Migrant Protection Protocols. Entonces, supuestamente, es que es chistoso porque cualquier gobierno pone un nombre sobre un programa como que para tratar de vender el programa. Protección para los inmigrantes. ¿Y cómo? O sea, protección en la frontera de Estados Unidos y México es una de las partes más peligrosas que Kabul de Afganistán, allá, ¿no? Es muy difícil. Entonces, Sí, protegerlos ajá. teniéndolos en México y expuestos a esas cosas, ¿no? Pero bueno, entonces en ese programa, ese programa se conoce en otras palabras como el Quédate en México. Entonces, en ese programa lo que pasa es que la gente llega a la frontera, tienen alguna clase de entrevista o algo con un oficial, se registran, les dan el número de su caso, les dan una fecha y luego los mandan para afuera a esperar Ujú. en México. Y por eso Una hemos visto locura. imágenes con lugares, con campamentos, con tiendas de miles de personas y todo. Y durante la pandemia, lo que pasaba mucho es de que alcanzaba uno la fecha, había esperado 6 semanas en la frontera comiendo casi nada, arroz y nada, ¿no? Y luego llega la fecha y llega una visa, pues hemos cambiado tu cita por lo de COVID, que no sé qué. Uy, Yo, sí, terrible. mucha gente como que varias citas tuvieron y nunca tuvieron una corte. Entonces realmente es como un chiste ese programa. Yo estoy muy en contra de ese programa. Pero también, bueno, yo también no estoy celoso de presidente Biden porque yo no quisiera estar en su lugar. ¿Qué Sí, respuesta hay para la frontera? Si tú, o sea, si tú abres las fronteras y la ley internacional y la ley de Estados Unidos permite, es totalmente legal y válido llegar a la frontera y pedir asilo. Y bueno, pues está total, bien. claro. Pero cambiando de presidente, todo el mundo sabe que ahora no tenemos un presidente anti-inmigrante y miles y millones de personas llegan a la frontera y el problema es que eso causa que se congele el sistema migratorio, tanto para los de la frontera como para los que ya llevan años adentro esperando. Y luego eso da pie a que los republicanos puedan decir, mira lo que está pasando en la frontera, es una crisis y por Un eso caos. no podemos dejar que nadie entre y luego eso como que da apoyo a los argumentos de Donald Trump. Es un ciclo muy, muy difícil. Muy difícil, claro que sí. Y la verdad que es que la situación y todo la Como que se cortó el audio, déjame ver. en la frontera definitivamente es Ahora terrible. sí. Ahora, ¿cuál es la esperanza? O sea, ya me gustaría que le explicara un poquito a las personas que están conectadas, cuál es el proceso, qué es lo que
qué está pasando con los asilos que se están pidiendo en la frontera? Porque veíamos que antes era prácticamente un protocolo y ahora pareciera que ya no hay un protocolo, porque hay personas que de pronto les ponen un grillete, otras personas les hacen las Oh, sí, entrevistas medio es creíble, que otros todo, es no. como, no sé si tú alguna vez has ido a una feria en Estados Unidos que te dan, ¿cómo se llama? Un dardo y hay Ajá, un muro con sí, globitos y tú lo tiras. sí, Eso es lo que está pasando, porque uno no sí. sabe. Algunos entran y le ponen el grillete y los van. Otros, bueno, para dentro del centro de detención y tienes que pedir una fianza. Otros, bueno, puedes salir bajo palabra, aquí está. Otros, tienes una entrevista de medio creíble. Otros, bueno, no te vamos a hacer entrevista de medio creíble, nomás puedes ir directamente a la corte. Ajá. Realmente, para nosotros los abogados es difícil porque en las consultas tenemos que hacer 1000 preguntas para saber más o menos como que qué es lo que hizo, inmigración. Y ese no es el único problema que estamos viendo. Tengo un caso de 2 venezolanas que están viviendo en el estado de Utah, donde yo estoy. Su corte está registrado en Las Vegas. No sé por qué lo pusieron en otro estado, pero lo pusieron así. Qué Ahora, raro. no sale en mi calendario, en el sistema que yo veo como abogado con la Corte de Inmigración, me salen las fechas de las cortes. Llamo allá y la secretaria no encuentra las cortes, no me recibe los documentos. Algo está mal y perdido en el sistema y esta pobre señora también es una de las que esperó como un año en el MPP y por fin la dejaron ¡Ah! entrar. Qué Es horrible. un relajo, es un problema y no puedo avanzar el caso porque como que algo anda mal. Ella tiene sus documentos, yo veo en mi pantalla que está ahí, pero cuando yo llamo para listar para la corte me dicen, no, no hay corte. Y luego llega otro cambio de su cita y otro. Es un problema y hay gente que ha quedado ahí atrapado. Otras personas que llegan y precisamente uno tiene que pedir asilo dentro de un año de haber llegado a Estados Unidos. Si pasas por la frontera, vas directo con juez de inmigración. Y el gran problema que vemos es que muchas veces los jueces no logran dar la primera audiencia antes de que la persona tenga un año en Estados Unidos. Entonces la gente queda así como que, ¿qué hago con mi aplicación para Exacto. demostrar que yo pedí asilo antes? ¿Verdad? Entonces, muchos problemas. Realmente, o sea, es difícil decirte una cosa porque son como 100 cosas. O sea, que no hay manera de decirle a la persona, o sea, lo que viene ahora es esto, lo que sigue es esto, porque Oh, sí, definitivamente no les están dando el mismo tratamiento a todos. sí, muy Entonces, diferente, de un día para otro y cambian esto. Muchos me preguntan, pero ¿por dónde debo pasar? ¿Por Reynosa, por Mexicali, por Tijuana? Y no, pues no, uno no sabe, cambia siempre. Entonces uno lo único que puede hacer es hacer lo posible, como dicen a la de Dios, entregarse a los oficiales y luego esperar que todo salga bien. Algunos terminan en un lugar que casi no hay cómo salir, en Luisiana, en un centro de detención allá, que es muy difícil sacar una fianza de ese lugar. Creo que los jueces sienten que están defendiendo contra otro ataque de las Torres Gemelas o algo y no pueden dejar salir a ningún venezolano. No sé, oh my pero God, ha sido sí, muy ¿verdad? difícil. Pero Sí. ahora, pero en los últimos meses se está viendo poco el tema de las detenciones extensas, así cuando los mandan al centro de Luisiana y todo esto. Ya casi no se ve o sí se sigue viendo todavía que los están mandando a ese centro de reclusión. Hay menos, pero sí, de vez en cuando todavía nos llama una familia, otra familia que tienen un hijo o un cuñado perdido en el centro de detención y que no lo dejan salir, ¿no? Entonces, no sé, es todavía muy difícil eso y, bueno, el proceso sigue cuando están en un centro de detención, pero no es tanto como antes, pero eso sigue. Luego la gente está muy confundida, pero ¿por qué a todo el mundo les hicieron miedo creíble? A mí no. Y Ujú. yo me envío documentos y el oficial como que le dio flojera y simplemente brincó el paso de miedo creíble y lo mandaron directamente a la corte. Entonces, como para saber qué método ¿Qué están usando, hacer? ellos mismos Ajá. también están. Ahora, cuando ya tenemos el caso y normalmente estamos bien y procedemos con el juez y todo normal, ¿no? Pero al inicio es difícil. Por eso hay tanta pregunta, porque normalmente nos acostumbramos a que hay un sistema, como para TPS. Ah, bueno, el I-821, I-765, voy a ver si mi cliente entró a otro país, un tercer país, ¿no? Y bueno, y así seguimos el camino normal. Pero de esto de la frontera cambian, todos los días cambian una cosa y otra cosa, y luego esconden las cosas para que la prensa no vea lo que está pasando y es un relajo realmente. Es un relajo, sí, sí, la verdad es que hay un desorden tremendo. Y el tema también de los permisos de trabajo, las autorizaciones de empleo, que también la gente se está quejando porque no están llegando, o sea, pasa. Apenas me llamó un cliente a la oficina diciendo que su jefe americano no le quiere pagar porque la tarjeta se venció y no quiere creer a nadie, ni al abogado ni a nadie, que si con la tarjeta vencida, si tiene el acuse de recibo que ya pidió la nueva, igual no le va a pagar, ¿no? Y así la gente Sí, está sufriendo porque no es solo los inmigrantes, sino que los empleadores
que no entienden y luego tienen miedo y tanta amenaza que ellos tienen también. Si tienen inmigrantes ilegales trabajando, se asustan y despiden a las personas apenas se vence la fecha en esa tarjeta. Es un gran problema. Por eso Sí, digo, el gobierno federal necesita hacer algo. Necesitamos alguna noticia positiva en el área de inmigración. bueno, vamos a orar y pedirle a Dios que la noticia positiva sea que va a pasar esa reforma migratoria. Porque lo bueno, según lo que nos acaba de decir hace rato el abogado, es que la pelea se sigue dando. O sea, no es que nos rendimos, ¿no? La pelea se sigue dando, ¿no? Lo que pasó con la parlamentaria viene siendo como una abogada, que era una abogada de inmigración. Usted me dijo hace ratito que era una abogada Ella de fue inmigración. abogada de inmigración en su trabajo anterior y ahora lleva las reglas y las normas del Congreso, ¿no? Y ella hace una especie de sugerencia, ¿correcto? Es una especie de Sí, sugerencia lo que ella hizo, o sea, que no es vinculante, pero igual los senadores sí, de alguna manera siguen esa sugerencia y tratan de dar la pelea a ver si se logra algo más. Y eso es lo que estamos exacto. esperando, ¿verdad? Estamos esperando que no. ¿Cuánto tiempo hay para hacer esa nueva propuesta? Yo estoy saltando de una cosa para la otra, pero es que son muchos. Sí, sí, ¿Cuánto sí. tiempo hay para la nueva propuesta? Eso siempre cambia. Usted, no sé, muchos de los que ya llevan algunos años aquí han visto que de vez en cuando el gobierno federal se cierre porque no pueden llegar a un acuerdo. Entonces Sí. las cortes se cierran. Entonces no recuerdo, tendría que yo buscar, no recuerdo exactamente cuándo es la fecha límite para tener aprobada la nueva, ¿cómo se llama? La nueva propuesta para el presupuesto. Entonces eso sí, no desconozco esa fecha, pero normalmente, si recuerdo bien, es a principios de octubre más o menos que tiene que aprobar ese presupuesto. Bueno, pero No, entonces eso es ya, eso es prácticamente ya. Sí, yo había escuchado sí, algo así, que eran como 10 días más o menos. ya. Pero, o sea, que eso es pronto, no es que tenemos que Sí, esperar tanto tiempo para si son saber. capaces de dejar congelar todo el gobierno. Una vez tuve un cliente de México que se salvó porque no teníamos cómo ganar su caso. Eso fue como en el 2013 o algo, no sé. Y luego tanta pelea hubo para el presupuesto a principios de octubre. Se cerró el gobierno por un día y ese fue el día de la última corte de esta persona. Entonces cambiaron su fecha, le dieron de ahí otros 2 años y no tuvo que salir deportado ese día. Entonces a veces no puede pasar. Sí, qué maravilla. Ahí hay Sí. muchas preguntas, Jonathan. Lo que vamos a hacer es que las vamos a empezar a responder porque la gente está bombardeándonos con preguntas y bueno, las voy a ir leyendo tanto del circulito como de la pizarra, ¿no? Del muro. Entonces, los leemos, ¿no? Dice, aquí hay una persona que dice, hay preguntas de todo tipo, así que no, si usted no tiene problema, las contestamos, las que sean de lo que sea, ¿no? Perfecto. Que dice, buenas tardes, tengo asilo pendiente, ¿puedo recibir en mi casa a alguien que viene por la frontera? ¿Me afecta en mi caso? Wow. Bueno, buena pregunta. No debería de afectarle en su caso y todo el mundo tiene miedo de eso. Ahora, si usted está cumpliendo al 100% en tu caso y no tienes nada que esconder y estás bien, yo no creo que te afecte y nunca he visto un caso así como que personalmente que haya habido algún problema, pero a veces la gente tiene miedo porque obviamente tiene que dar su dirección, tiene que dar su información, abrir las puertas de esa persona. Pero yo pienso que si tú estás bien en tu caso, has cumplido las fechas y todo, de todas formas el gobierno ya sabe dónde tú vives, ¿no? Y con tal de que esa persona, más bien tienes que conocer a la persona. Si esa persona no va a llegar y cometer delitos y causar problemas, podrías recibirlo en su casa por un tiempo, ¿no? Ay, qué bueno, qué chévere, eso es una buena noticia. Dice, ¿qué pasa con la segunda fase del MPP, los que tienen deportación en ausencia? Interesante. Ok, si tienes una deportación en ausencia, eso significa que no llegaste a una corte. Ahora, por ahí tendré que buscar exactamente qué es lo que está pasando con esto también, pero hay una decisión de una corte que dice que los que tienen MPP pero perdieron sus fechas de la corte y no fue culpa de ellos, pueden volver a abrir su caso. Pero para eso muchas veces es bueno contratar a un abogado de inmigración. Cuando yo veo esos casos de una orden de deportación en su ausencia, bueno, empiezo a tratar de mirar por qué no fue a la corte, si es que usted no sabía y eso, y luego mandamos un argumento para que le den una segunda oportunidad, ¿no? Sí, claro. Dice, bueno, esta es muy, muy obvia, ¿no? Pero, ¿qué pasa con los venezolanos que entraron después de marzo? ¿Habrá algo que los cubra? Sí, yo creo que el asilo nomás, después de marzo, Sí, y si se refiere al programa del TPS,
hay que entrar en Sí, el proceso normal del asilo. sí, correcto. Si tiene, por supuesto, persecución, ¿no? Si puede demostrar que tiene Sí, persecución, correcto. sí. Eh, dice, si la persona que pasó por la frontera y no le hicieron miedo creíble, puede solicitar asilo antes de que le llegue la cita de la corte. Buena pregunta. So, cuando eso pase, y dijimos que sí pasa, que podemos ver, sí está pasando, Ujú. lo que pueden hacer, digamos que tu corte no te ha llegado y te acercas a la fecha límite de un año. Entonces, muchas veces la gente hace esta pregunta porque tiene miedo a pasarse del año. Lo que yo recomiendo con mis clientes es mandar esa aplicación de asilo 589 a todos los lugares posibles, sabiendo que ni siquiera te toca mandarlo a USCIS, pero mándalo a USCIS con la intención de que te lo devuelven, porque te estás creando evidencia que intentaste mandarlo antes del año. Lo mismo con la corte, mandar una copia a la corte sabiendo que te lo van a devolver, pero lo que tú estás buscando es el acuse de recibo y que te lo devuelven. Y así, el día que tengas corte y por fin van a recibir tu aplicación, puedes tener evidencia que yo hice todo lo posible, pero es que hay una excepción a la regla de un año. Y esta excepción, hay varias, ¿no? Dos o tres, pero una de las excepciones es circunstancias fuera de mi control. Y obviamente, si no te dan tu corte, eso es una circunstancia fuera de tu control, pero el juez nunca cree la palabra de uno, quiere documentos. Entonces es Claro. bueno mandar tu aplicación con la intención de que te lo devuelven para tener ese documento. Como para documentar que ya tú hiciste, que tú tuviste la intención de presentar el asilo antes del Hiciste año. todo, ajá, hiciste todo lo que pudiste hacer y bueno, no fue culpa tuya. Ujú. Ya, oh, eso es buenísimo, sí. Eso, pero claro, lo que está pasando es que, bueno, una de las cosas que está pasando, de acuerdo a lo que hemos estado viendo y lo que usted señaló hace rato, es que, por ejemplo, la persona no le hacen la entrevista de miedo creíble y los pasan de una vez a la corte. Correcto. Exacto, sí, Eso eso está pasa pasando. mucho. Y si eso pasa, no tienes que tener miedo. De hecho, como abogado es como un secreto. Yo prefiero esos casos y le voy a decir por qué. Ajá, Inmigración, el juez tiene que buscar fuentes de información. Tiene la entrevista de miedo creíble, lo que se escribió ahí, y sabemos que a veces los oficiales no escriben bien las cosas. Luego tiene lo que es su aplicación de asilo y lo que escribes ahí, tu declaración o relato que vas a mandar y también tu testimonio el día de la corte. Entonces son cuatro fuentes de información. Esos cuatro fuentes de información tienen que concordar, se dice. sí, sí, O sí, tiene que, concordar. exacto, en cada punto. Entonces, si tú dices algo en tu asilo y no te lo preguntaron en el medio creíble, un fiscal inteligente va a tratar de usar eso en tu contra. Entonces, esa es la Ajá, cosa, como que entre menos fuentes de información, más control tengo yo como abogado sobre el caso. Porque a veces eso ni es siquiera buenísimo. me llegan las preguntas del medio creíble. Entonces estoy como que adivinando y como que ojalá y no haya dicho algo diferente en esa entrevista o que, Sí, ¿no? Entonces esa es la cosa, pero si tienes medio creíble, eso es otro tip. Debes buscar la copia de todas las preguntas y sus respuestas y presentarlo a tu abogado o si tú vas a mandar tu caso, solo usar eso como una guía para mandar tu caso, porque tiene que tiene que ser hacer igual. match, tiene que hacer. Sí, tiene que Exacto. concordar, que no haya incongruencia entre Sí, lo que dijo porque en la esa es la entrevista de miedo. forma. El fiscal de inmigración, el trabajo de él es sembrar duda en la mente del juez. Él quiere que tú luzcas como pareces un mentiroso en la corte y que estás inventando una historia para ganar. Y para hacerlo, lo que hacen es buscar las diferencias y empiezan a preguntar, pero ¿por qué dijiste esta fecha aquí y ahora dijiste esta fecha? ¿Será que no te acuerdas? ¿Será que nunca te sucedió? Y así, ¿no? Entonces, por eso es Ajá. importante. Entonces, Ujú. bueno, entonces bendecidos los que no les hacen la entrevista de miedo creíble, para que no tengan que hacer Sí. ahí ese match y vaya a haber incongruencias en ese sentido. Entonces, en ese caso, entonces, yendo un poquito hacia atrás, en ese caso donde no les hacen la entrevista de miedo creíble y mandan el caso directamente a la corte, lo ideal entonces sería presentar la I-589 tanto ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración, UCIS, como ante la corte. Bueno, sí, mandarlo a la corte, pero inmigración UCIS tienes que mandar, según las instrucciones que te da la corte, una copia a UCIS para que te den el recibo que está en proceso, ¿no? Entonces, pero sí, eso sería como que brincar ese paso de medio creíble y proceder con la corte. Ah, perfecto, buenísimo. Ay, es que hay tantas cosas que están pasando que antes no pasaban, que la gente está perdida. Todos estamos, dice, tengo una familia detenida y va para la corte. No le han hecho la entrevista de miedo creíble, por el asilo y ya, o sea,
es lo que estamos diciendo, ¿no? Pero Sí, esta persona está detenida. Esta persona está detenida. Dice ya. que está detenido y va para, o sea, aparentemente tiene ya corte y a uno le hacen la entrevista de medio creíble. Entonces, estas personas que están detenidas tampoco les están haciendo la entrevista de medio creíble. Parece que no hay algo curioso que puedo compartir ahí. Si uno se pone a leer lo que dice en la ley de inmigración sobre miedo creíble, la ley da 7 días desde que la persona llega a Estados Unidos para hacer esa entrevista. Esa parte tampoco se está cumpliendo. Se está ignorando totalmente. Yo sé que es por la capacidad o sea, no tienen suficientes agentes para hacer esas entrevistas. Pero si dice 7 días y esta persona tiene meses en un centro de detención, que no lo hagan, eso es difícil. En un centro de detención es donde más yo diría que harían el miedo creíble, porque es como un filtro también. Si uno no pasa miedo creíble, no le citan con el juez para poder hacer el caso de asilo. Pero si esta persona está en el centro de detención y ya tiene citas con el juez para el caso de asilo, tiene en específico, le puedo decir esto para la gente que está en esa situación. Si tú tienes un documento que se llama Notice to Appear, en la parte de arriba a la izquierda en inglés, Notice to Appear es como una notificación para aparecer ante Para la corte, ¿no? presentarse a la corte, sí. Ese papel significa que o pasaste miedo creíble o pasaste por encima de ese requisito y no lo necesitas. Es como tu boleto para tener tu audiencia en la corte, Notice to Appear. Eso es como que el premio que te dan por pasar la entrevista de miedo creíble, ¿no? Entonces, si uno está en un centro de detención, nunca ha tenido la entrevista de miedo creíble, pero sí tiene ese papel, Notice to Appear, bueno, pues ya no va a necesitar el miedo creíble, ¿no? Entonces, es una cosa que tú puedes hacer, que esté escuchando, buscar entre los papeles, si te da miedo que no has tenido miedo creíble en la entrevista, busca en tus papeles y si tienes ese documento arriba dice Notice to Appear, en el medio normalmente ponen alegatos 1, 2, 3, 4, 5, que tú no eres de Estados Unidos, llegaste en tal fecha, tú eres venezolano, es así. Eso es el documento que significa que ya pasaste esa parte del miedo creíble. Así es. Perfecto. El caso de venezolanos con nacionalidad colombiana obtenida por el padre, el proceso de asilo es imposible, o sea, teniendo en consideración que tienen, tomando en Sí. cuenta que no se tiene familia ni vínculos en Colombia. Sí, Pregunta bueno, esta yo persona. diría que podría ser casi imposible. Si esta persona, digamos un caso que vamos a imaginar un caso así que podría ganar. Si yo soy de Venezuela y también tengo ciudadanía en Colombia y en Venezuela tuve muchos problemas con los colectivos y no sé, yo era de Primera Justicia y en la marcha me secuestraron y cualquier cosa. Me vine a Colombia y empecé a también marchar para los derechos de los sindicatos y estoy ahí trabajando ahí y bueno, tengo amenaza de muerte, el gobierno no me quiere proteger, vengo a Estados Unidos, quizás puedo ganar porque así tengo persecución en ambos países por razones políticas y puedo demostrar que fue el gobierno y así, ¿no? En esos casos uno realmente tiene que poder demostrar. La ley no pone una pauta, no da importancia cuando uno tiene doble nacionalidad y está pidiendo asilo, no da importancia de los contactos que tú tengas con ese país, ni siquiera si tú hablas ese idioma. Muchos venezolanos tienen doble nacionalidad con Portugal, con Italia, otro idioma, no les importa. Lo que les importa es si tú puedes buscar protección de un gobierno en algún país, y para ello tienes que demostrar que no, que ese gobierno no me quiere proteger. Los casos de Colombia que estamos ganando últimamente de asilo son los problemas con los sindicatos y que el gobierno no, o sea, hay violencia por todas partes cuando tiene que ver con esa parte, con los sindicatos en Colombia y hemos ganado algunos de esos casos. Fuera de eso, es casi imposible ganar ese caso. Ahora, si cumplen los requisitos para el TPS, mi sugerencia sería que también pide TPS, porque es muy posible, si tú puedes demostrar que no tienes muchos vínculos, en este caso con Colombia, y viniste directamente de Venezuela, que todavía podrías ganar TPS, ¿no? Entonces es un caso de doble nacionalidad muy difícil. Sí, 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 claro, porque obviamente siempre van a decir esta persona tiene otro país, como dice usted, otro país que lo pueda arropar. Sí, yo Entonces, una vez escuché un juez medio grosero con mi cliente y le dijo, el asilo no existe para que tú escoges el mejor país donde prefieres vivir. oh, Existe para salvarte la vida si te quieren matar. Y viniste aquí a Estados Unidos, pero tú pudiste haber ido y dijo el nombre del país. Entonces le dio orden de deportación no a Venezuela, sino que a otro país. o sea, como un tercer país seguro, algo así, ¿no? O sea, Sí, tienes otro, ¿cierto? Oh my God. ajá.
Sí, dice aquí otra persona, con el parol que dan al momento de salir del centro de detención, se puede optar para la licencia de conducir, cuentas de banco, sacar más adelante Normalmente para... sí, normalmente en los bancos puedes siempre encontrar un banco que te va a ayudar. Normalmente eso es relativamente fácil. Lo de la licencia para conducir depende del estado donde tú vives, porque cada estado tiene diferentes normas y reglas para una licencia. Muchos estados no dan totalmente lo que es una licencia, pero sí dan un permiso para conducir. Entonces depende del país, del estado donde tú vives. Dice, es recomendable esperar poner el asilo hasta después de tener noticias de la reforma. Bueno, eso es como muy subjetivo, pero bueno, ya la leí. Te dice, es recomendable solicitar el asilo después de tener noticias de la reforma. Yo pienso que no tienes que tomar en cuenta la reforma, pero lo que puedes Sí, hacer, si recién llegó al país y no tiene fecha de corte, puedes esperar hasta antes de un año, pero no debes esperar más del año, ¿no? Si no hay una noticia de una reforma y tú quieres esperar eso, pero llega tu aniversario de estar en Estados Unidos, mande tu aplicación antes. claro, pero estas personas que están recién llegando a los Estados Unidos, estamos entendiendo que esta persona no tiene todavía, Ni siquiera a no lo mejor pasa. calificarían. Sí, buen punto. O sea, ¿para qué Ajá, esperar? O sea, si tú quieres esperar exacto. como la noticia de aplaudir, bueno, pero no califico, entonces, no. Claro, porque está apenas llegando. Se entiende que es una persona que no tiene ni un año aquí en los Estados Unidos, puesto que ni siquiera ha Otra hecho su cosa, aplicación de asilo. y, y eso es otra cosa, muchos no saben, tenemos un dicho en inglés que es que puedes caminar y masticar chicle al mismo tiempo, hacer dos cosas. En inmigración se pueden hacer dos cosas. Aquí, Entonces, si nosotros mandas, los venezolanos también, Jonathan. Caminar sí, ok, perfecto, sí. y masticar Entonces, si chicle. mandas tu solicitud de asilo y sale alguna ley que te ampara, puedes cancelar tu asilo y usar eso. O sea, no te vas a limitar, no te dan una sola opción en Estados Unidos. Si yo califico para 3 programas de inmigración, puedo aplicar para los 3, ¿no? Y buscar por donde más me conviene o el que sale primero. Claro, claro, si la persona llegó antes del 8 de marzo, puede aplicar su TPS y además puede aplicar su asilo y no pasa nada. Y si Sí, por casualidad hay un milagro y que los que están recién llegados los arropa la reforma migratoria, pero pareciera sí, que no, pareciera que todo apunta a que es personas que llegaron antes, por lo menos antes del 2020, correcto. Bueno, ni se sabe, ¿no? sí. Ahora con la nueva propuesta. Anteriormente, o sea, ya definitivamente no van a entrar en vigor con el tema de la reforma migratoria las categorías. Las categorías están desechadas. O sea, ya no es lo que tengan de antes de tal fecha, ya no es lo que tengan Esa los parte no pasó. Dreamers. Sí, podría ser, pero podría ser algo similar a eso, pero lo que habían presentado la semana pasada no tuvo éxito. Entonces tiene que ser algún cambio o algo así, no sé. Entonces, yo no sé exactamente qué propuesta van a tener o si van a tener múltiples diferentes. Otra cosa que han dicho es quizás conectar, hacerlo como que por pasos pequeños, arreglar a los jóvenes en este paquete de X cosa y ayudar a los que tienen TPS en otra cosa que vamos a construir 1,000 carreteras y, bueno, ayudar a los que tienen TPS y así, como que parte por parte. Esa es otra idea. Claro. Ahora, en esa propuesta estaba el tema de las personas que tenían DD creo que hasta enero 20 del 2020, ¿no? Algo así creo que era. Ahora, estas personas, en el caso, por ejemplo, de los venezolanos están arropados en este momento por el DD, estas personas, de todas maneras, como no hay una aplicación, sino que solamente tienen derecho a pedir un permiso de trabajo, a solicitar una autorización de empleo, estas personas como que tácitamente estarían incluidas porque no hay una aplicación, sino que simplemente ya Sí, exacto. hay Digamos un que hay una amarre. reforma. Sí, si hay una reforma, obviamente habría una aplicación para pedir tal estatus y en la misma aplicación habría algunas preguntas sobre el DED para ver si tú calificabas o no. Y Y más así. nada, o sea, no hace falta que hayas Sí. pedido ningún permiso de trabajo ni nada, porque ya tenías permiso de trabajo por el Sí, asilo, por es que, ejemplo. ajá, exacto. Es como, por ejemplo, tú eres un ser humano porque tienes 2 manos y 2 piernas y una cabeza. Eres un ser humano, ok. Calificas para el DED porque tú estuviste aquí en tal fecha y no hiciste esto y esto. Calificas y ya. Ah, bueno, perfecto, perfecto. Bueno, buenísimo. Si no es una cosa, es la otra. Vamos a ver qué es lo que va a pasar definitivamente, porque tampoco es malo el tema de que lo hagan a partir bueno, no se sabe cuántas personas quedarían por fuera en ese caso, ¿no? Pero también cuántas entrarían, además.
O sea, el hecho de que lo hagan por fechas, lo que estábamos hablando que podría ser la segunda propuesta, ¿cierto? Que lo hagan por Sí, las personas que llegaron hasta tal fecha, cumpliendo tales requisitos, sí, ¿cierto? eso podría ser otra opción. Ujú. Muy bien. Bueno, aquí ya nos quedan poquitos, porque no le queremos quitar más de una hora a Jonathan, entonces nos quedan así como poquitas, bueno, muchas preguntas, pero poquito tiempo. Tengo petición de hermano ciudadano y me llegó notificación de de la NBC, pero no sé qué hacer porque pongo mi número de caso y factura y me dice que lo tendrán retenido hasta que haya una visa. No tiene, es hermano. Bueno, sí, lo que pasa, sí, esa Ajá. parte, si tiene una petición familiar bajo un hermano, está en la categoría de lo que se llama el F4, tuvo que haber esperado muchos años. El problema con eso es de que si está en Estados Unidos sin estatus, le van a poner su cita en el consulado en su país de origen y si sale, le van a dar un castigo. Entonces es importante hablar con un abogado de inmigración antes. Puede Ujú. existir la probabilidad de pedir un perdón, dependiendo, porque depende de si tú tienes padres ciudadanos o esposa ciudadano, pero ten cuidado, mucha gente en esa situación se anima, dice, no necesito abogado, y luego me están llamando de Guatemala y me están llamando de Chile, pues me vine y me dieron el castigo y no puedo regresar y hay que arreglar. Entonces, desde antes es bueno ir con alguien y hablar eso. Sí, y hay una cosa que está inquietando mucha gente, ¿verdad? En general, nosotros en nuestro curso lo escuchamos muchísimo de los alumnos, de todo, muchísima gente nos escribe. El tema de que no están llegando las notificaciones de recibo, o sea, la I-797 donde se notifica que se está procesando el caso, no están llegando a tiempo. Antes, bueno, teníamos la experiencia de que llevaban 12 días, 15 días, máximo un mes. Ahora hay personas que están esperando por sus recibos de cualquier aplicación, pasan meses y no llegan. Entonces, ¿qué se recomienda hacer en ese caso? Porque mucha gente está angustiada, ni siquiera las de las autorizaciones de empleo, las I-765, están llegando a Sí, tiempo. sí, la gente Depende como de que quién le diga. nosotros, lo que yo hago en mi trabajo, nosotros siempre mandamos, y bueno, nunca cobramos extra en mi bufete para el correo, pero no mandamos el correo más barato tampoco. Siempre mando con un número de rastreo y tengo la copia en el expediente de mi cliente. Y cuando llaman, está perdido, no me llegó nada, busco con el número de rastreo que haya llegado a tal oficina en tal fecha y tal cosa. Y bueno, eso por lo menos da la aseguranza que está allá. Acabé de Sí, mirar una aplicación hoy que les llegó, dice fecha en la que recibimos la aplicación, agosto 4, fecha en la que procesamos recibo, septiembre 4, o sea, estuvo en una caja o quién sabe dónde por un mes dentro de esa oficina y después por fin pudieron sacarlo, ¿no? Entonces, esto pasa también, hay que tener paciencia y eso siempre lo digo en todos los programas, el atributo más importante de un inmigrante a Estados Unidos es paciencia. Y es paciencia. chistoso porque los recién llegados son los que como que piensan que esto es una película de Jason Bourne y el gobierno es perfecto y no van a tener ninguna falla. Entonces, tiene que ser mi abogado o quién sé yo que tiene que cometió el error. No, pues paciencia, amigo, paciencia. Y los inmigrantes que ya llevan tiempo, ya aprendieron y tienen mucho más paciencia, Sí, ¿no? la reina de las virtudes, dicen por ahí. La Ah, paciencia, la reina de las virtudes. Bueno, Jonathan, por aquí están preguntando, ¿cuándo un curso con Jonathan? Yo no he dicho nada, pero la gente está pidiendo como un curso. Yo le dije temprano que lo quería invitar a un curso para que nos hablara un poco del tema de los asilos en frontera, del asilo defensivo, porque sabemos que trabaja eso y la gente necesita información y ojalá que nos acepte la invitación el abogado de hacernos un curso para que la gente aprenda, para que la gente escuche lo que está pasando y hay mucha desinformación y la gente está como muy angustiada. Entonces, claro. yo voy a enviar el correo a ver qué me dice el abogado. Listo, sí. Vamos a planear algo. Voy a estar la primera parte de octubre en Colombia, todo ese tiempo. Pero sí, planeemos algo y vamos a ver qué podemos hacer. Ah, buenísimo. Bueno, ya comprometido aquí públicamente porque aquí la gente me está preguntando, ¿cuándo curso? ¿Cuándo curso con Jonathan? Bueno, otra cosa que es importante, que dijo, oye, acabo de ver una pregunta muy buena. Me ayudaría en el momento de solicitar el asilo. Yo también tengo mi prueba de miedo creíble aprobada. Ah, ok, dice acá. Yo también tengo mi prueba del miedo creíble aprobada. ¿Eso me ayudaría al momento de solicitar el asilo? Sí, sí, porque no puedes ni siquiera pedir asilo, al menos de que tengas, ¿cómo diría? Pasas miedo creíble o si el oficial te dejó, digamos, seguir sin miedo creíble, está bien también. Pero sí, eso te va a ayudar porque el miedo creíble no es
es chistoso, no sé por qué ponen ese nombre, porque ni siquiera preguntan si tienes un miedo y si es creíble. La pregunta ahí es que si tienes un caso de asilo viable. Por eso te están haciendo esas preguntas, para ver si es viable tu caso de inmigración. Y si tú dices, no, pues vengo de Centroamérica, ahí no hay trabajo, la verdad no necesito venir aquí a trabajar y mandar dinero a mi familia, no es un caso de asilo viable, no vas a pasar tu miedo creíble y te van a devolver, ¿me entiendes? Entonces, para eso sirve, es como un filtro para no perder el tiempo de los jueces con casos que nada que ver con el asilo. Entonces, bueno, si pasas tu miedo creíble, sí, obviamente te ayuda, porque eso significa que por lo menos tienes un caso viable. Buenísimo. Bueno, la otra cosa es que también es un arma de doble filo, por lo que explicabas hace rato, que de pronto Sí, puede haber alguna incongruencia entre lo que dijeron en la entrevista de miedo esa creíble parte, sí. y de eso se puede agarrar el fiscal. Entonces ahí hay que tener cuidado con el tema del doble filo, ¿no? Sí, Eh, claro. y dice acá alguien más, ya en las últimas preguntas, tuve entrevista hace más de 3 años y no me han dado respuesta. ¿Qué me aconsejas hacer? Yo sé que hay gente que tiene eso así, que les hicieron su entrevista de Sí, asilo y los dejaron como congelados. cuando yo mencioné antes que yo había hablado con un oficial de asilo, fue por eso, porque yo insistía y insistía y insistía, por fin me llamaron. Tengo un caso de una señora que pensamos que va a ganar, tiene un buen caso, y hizo su caso hace 3 años precisamente. El problema es que cuando ella fue a poner las huellas, no podían leer las huellas, o sea, la máquina no agarraba las huellas. Entonces ellos me dijeron que ella tiene que regresar y hacer un juramento que no tiene delitos, ¿no? Pero lo que uno puede hacer es comunicarse con la oficina de asilo. Dependiendo de la oficina de asilo que atendió tu caso, normalmente mandan un oficial para hacer la entrevista. Puedes mandar a comunicarte con ellos o a veces la gente nos contrata para poder simplemente comunicarnos con los oficiales de inmigración en estos casos y preguntar. A veces no dan mucha respuesta, a veces llaman aquí a la oficina, como hizo este día este señor. Depende, ¿no? Pero sí se puede tratar de comunicar con ellos y pedir algún informe. Ah, bueno, siquiera hay alguna posibilidad. Bueno, entonces, eh, yo creo que ya vamos cerrando. Muchísimas gracias, abogado, por aceptar la invitación. Jonathan, de verdad te agradecemos mucho esto porque mucha gente se lleva demasiada información. De verdad que estamos muy contentos. Este live va a quedar grabado. Compártanlo y esta información a mucha gente porque la buena noticia es que tenemos esperanza todavía con la reforma migratoria. Antes de octubre se va a presentar otra propuesta de acuerdo a lo que nos acaba de decir Jonathan. Y lo más seguro es que posiblemente pase porque por razones políticas algo tiene que pasar, ¿no, Jonathan? Sí, el gobierno de Biden necesita una victoria, necesitamos algo positivo. Exactamente. Entonces, las noticias malas van a ser por poco tiempo. Yo tengo mucha fe y esperanza en Dios que algo va a venir, algo bueno va a venir con el tema de la reforma migratoria y va a ser pronto. Y va a ser pronto. Entonces, compartan este live, bendigan muchas vidas. Esta información compártansela a muchas personas porque vale la pena todo lo que hoy nos trajo el abogado y de verdad que bendecimos tu vida, Jonathan, porque verdaderamente esto ha sido una información súper, súper valiosa. Yo no sé si podemos dejar ahí tus contactos para que la gente que quiera asistencia Sí, también está con bien. este. Yo siempre Sí, les digo que nos contacten por el WhatsApp. De hecho, si me mandan un mensaje aquí en Instagram, siempre sale un mensaje automático con el WhatsApp porque son demasiados mensajes que me llegan. Yo estaría todo el día, ¿no? Pero el WhatsApp, el número, y si quieren, pueden hasta en su celular grabar mi nombre, ¿no? Grabar mi nombre, ajá. el abogado Jonathan en el celular y el número de contacto 801-413-0123. Una vez más, 801-413-0123 y Ay, no, pueden mandarnos un mensaje. hablas más rápido español que yo, ya va. Yo estoy tratando de Es que son anotarlo. 16 años casado con una colombiana y tuve que aprender porque yo estaba perdiendo todas las peleas. Entonces tuve que aprender. Entonces, voy a volverlo a anotar. 8014 801-413-0123. 0123 801-413-0123. Lo voy a poner aquí y voy a hacerle pin para que ustedes lo puedan copiar y se puedan comunicar con el abogado Jonathan, inclusive sorry, ya va. Acá, a ver, aquí está. Entonces ahí está por WhatsApp, o sea, aprovechen, o sea, eso no es todos los días que pueden También. comunicarse con un abogado por WhatsApp, así que ya saben, ahí les van a atender.
y les van a dar respuesta para que puedan pedir su cita si necesitan hacer alguna cita y hacer alguna consulta con el abogado. Y de verdad que es una persona maravillosa. O sea, Jonathan, de verdad que muchas gracias y yo sé que la gente te quiere mucho porque ahí llegaban muchos mensajes que el abogado es chido, el abogado es súper chévere, el abogado es lo mejor, así que la gente te quiere, sí. Entonces, No, bueno, y nosotros también amamos, yo amo mi trabajo de poder ayudar a los inmigrantes. Hemos dedicado mucho tiempo en estos años, casi especializándonos en los casos de Venezuela, porque hay tanta gente llegando de Venezuela, ¿no? Entonces, ahí voy a estar. Ustedes saben, hay situaciones tristes en Colombia y Jack, mi esposa y yo ya tenemos planeado llevar un dinerito extra para pues, los que están vendiendo cosas en la calle, los que vienen de Venezuela, les vamos a estar ayudando. oh, qué bonito. Qué Entonces, bonito, de verdad que sí. Muchísimas gracias por eso en nombre de los venezolanos y muchísimas gracias en nombre de todos los inmigrantes por esta información y por todo lo que le regalas a la gente, a los inmigrantes. Un gran abrazo para todos y un igualmente. abrazo para ti, Jonathan. Bueno, Ok, igualmente. Mil felicidades, gracias muchas por bendiciones la para todos. invitación. Ok, gracias por la No, por invitación. favor, gracias a ti. Sí, Ok. gracias a ti. Bueno, entonces acuérdense, va a quedar grabado, compártanlo, ¿ok? Va a estar en nuestra cuenta. Feliz tarde para todos. Va a quedar este live grabado, no dejen de compartirlo, bendigan muchas vidas y esto es una información súper importante. Si es un ser humano Jonathan es una persona muy humana, es muy empático, como dicen por acá, y la verdad es que esto es un live de oro porque nos dejó muchísima información, así que aprovechen, va a quedar grabado, compártanlo y bueno, bendigan muchas vidas y se les quiere un montón. Feliz tarde para todos.